Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos humildemente que así como tu Hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo a nosotros la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a comentar las lecturas de la fiesta de la presentación del Señor, que celebra la Iglesia cada año el 2 de febrero, y que cuando el 2 de febrero cae domingo, pues la fiesta tiene precedencia sobre ese domingo del tiempo ordinario. Comentemos las lecturas comenzando como de costumbre por la primera. En la primera lectura tenemos un texto del profeta Malaquías, específicamente los primeros 4 versículos del capítulo 3. Del profeta Malaquías se conoce muy poco. Su nombre no es un nombre propio, sino común, que significa mi mensajero. Malaquías significa mi mensajero y que se conjetura que probablemente proviene de haber transferido el título del libro desde el primer versículo del capítulo 3 al primer versículo del capítulo 1. Y así, tomando las primeras palabras, pues del capítulo 3 al 1, pues cuando uno lee el capítulo 1, pues lo primero que aparece es mi mensajero, que traducido significa Malaquías. Los oráculos de este profeta se sitúan luego de la reconstrucción del templo, año 515 a.C., y antes de la reforma de Esdras, que se da en el año 398 a.C. El templo ha sido reconstruido, pero ha decaído el entusiasmo y el celo en el cumplimiento de la alianza. El pueblo no ve cumplidas las promesas y pone en duda el amor de Dios. Malaquías denuncia la indiferencia a la hora de vivir la ley, a la vez que exhorta al pueblo a confiar en Dios y a permanecer fieles a la alianza. El texto que leemos está tomado del 4.º oráculo, que anuncia la llegada del Señor a su templo, precedida de un mensajero. En realidad se habla de 3 personajes distintos. En el versículo 1 lo vemos, del mensajero que preparará la venida del Señor, del Señor propiamente y del mensajero de la alianza. El primero es identificado con el profeta Elías en el mismo libro de Malaquías, en el versículo 23 de este capítulo 3. Y en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde se aclara que el profeta Elías tenía que volver antes de la llegada del Mesías, y ese profeta Elías es Juan Bautista. En el evangelio de Mateo, Jesús lo dice claramente. En el versículo 14, capítulo 11, dice Jesús, si quieren comprenderlo, Él es Elías, el que iba a venir, refiriéndose a Juan Bautista. De este modo, Jesucristo pasa entonces a ser el Señor que viene a su templo. Con la llegada del Señor a su templo se cumple la justicia de Dios. Serán purificados el culto y los sacerdotes, los hijos de Leví, como indican los versículos 3 y 4. Por supuesto que esto es una presentación de lo que ocurre en el Evangelio, donde el Señor, en la persona del Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, es presentado por sus padres en el templo. Así que ocurre literalmente lo que está diciendo Malaquías,
Y, por supuesto, con Jesús de Nazaret y la nueva alianza quedan purificados y transformados el culto y los sacerdotes. En primer lugar, el culto, porque ya no va a ser en un lugar específico, sino en espíritu y en verdad. El templo, porque el nuevo templo, el templo de la nueva alianza, es el mismo Cristo, en el que nosotros rendimos culto al Padre mediante nuestra comunión con Él. Y los sacerdotes, que ya no son la tribu de Leví, como en el Antiguo Testamento, sino que todo bautizado por haber recibido la triple misión de Cristo, es sacerdote, profeta y rey. Así que nosotros, por el sacerdocio de Cristo que se nos confiere en el bautismo, del que participamos, el sacerdocio común de los fieles, por el bautismo, todos los bautizados ejercemos ese sacerdocio, por supuesto no por nuestra cuenta, sino en comunión con Cristo, que es el único sacerdote, y además con S mayúscula en la nueva alianza. Así que fíjense que no solo serán purificados, como indica Malaquías, sino que es realmente transformados completamente. Lo que era una figura en el Antiguo Testamento, ahora la realidad es de una plenitud insospechada. Comentemos entonces la segunda lectura. En la segunda lectura, la liturgia de hoy nos presenta un texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es el único mediador entre Dios y los hombres. De su sacerdocio participan todos los sacerdotes mediante el sacramento que los crea sacerdotes en comunión con Cristo. Ya sabemos que hay dos sacerdocios, dos participaciones, un solo sacerdocio que es el de Cristo en la nueva alianza, pero dos participaciones. La participación por el bautismo a la que aludíamos comentando la primera lectura, que es el sacerdocio común de los fieles, y el sacerdocio ministerial, del cual se participa mediante el sacramento del orden en segundo y tercer grado, es decir, los presbíteros y los obispos. Lo que caracteriza al sacerdote es que sea mediador, es decir, puente entre Dios y los hombres. Solo así puede llevar a los hombres a Dios, a vivir la vida verdadera, la vida divina, la vida de Dios. Para eso es indispensable que sea hombre. Por eso es necesario que Jesús sea hombre, como expresa el versículo 14 en lenguaje semita, por supuesto. Es necesario que participe de la carne y la sangre. Eso lo que quiere decir es que sea hombre. Jesús se hace hombre para poder llevar a cabo su misión de sacerdote. El versículo 16 recalca que Jesús no asumió la naturaleza angélica, sino la de los descendientes de Abraham, o sea, la naturaleza humana. El hacerse hombre le da a Jesús también la capacidad de morir. Muriendo, destruye al diablo, que tenía el poder sobre la muerte, y libera a los hombres que por miedo a la muerte vivían como esclavos. Así nos dicen los versículos 14 y 15 de esta lectura. Para ser mediador, además de ser hombre, Jesús necesita una autorización de parte de Dios, que es el otro extremo. Su pontificado, su ser puente su mediación es entre Dios y los hombres. Tiene que ser hombre, pero también necesita ser instituido por Dios. Una autorización de parte de Dios para tener la autorización, la divinidad, la capacidad de ser puente también entre Dios y los hombres. Por eso Jesús tiene también que pertenecer a la esfera divina. En Hebreos, en esta misma carta, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad. El estar envuelto en la debilidad humana
es lo que hace que el sacerdote pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados. La compasión, el llevar con los demás sus sufrimientos, es lo que hace al sacerdote verdaderamente humano. Por eso, el versículo 17 dice que Cristo tuvo que asemejarse a sus hermanos a fin de ser misericordioso y expiar los pecados del pueblo. Y nos dice también el versículo 18 que, habiendo experimentado como hombre los sufrimientos, es capaz de ayudar a los que sufren, o sea, a los demás seres humanos. Comentemos entonces el Evangelio, tomado de San Lucas en el capítulo 2, la presentación del niño Jesús en el templo. La ley declaraba impura a la mujer luego de dar a luz. Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4 establecía que quedaba impura 8 días luego de dar a luz a un varón, que a los 8 días del parto se circuncidaba al niño y que la madre permanecía en impureza 33 días adicionales. Al cumplirse este periodo, la madre llevaba al sacerdote en el templo un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Esto lo encontramos en Levítico, capítulo 12, versículo 6. Pero si la familia no disponía de recursos para entregar una res menor, entonces llevaba al sacerdote lo que nos dice el versículo 24, un par de tórtolas o 2 pichones. Uno como holocausto y el otro como sacrificio por el pecado, para que el sacerdote pudiera hacer por ella el rito de expiación y quedara purificado. Con su parto virginal, María no incurrió en impureza según la ley. Sin embargo, ella quiso cumplir con la ley como cualquier otra mujer que daba a luz. La ley también mandaba: todo varón primogénito será consagrado al Señor, como dice el versículo 23 y como encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 2 y versículo 12. Así que todo varón primogénito, tanto de hombres como de animales, será consagrado al Señor. Es decir, le pertenece a Dios y debería ofrecérsele en sacrificio. El varón primogénito humano siempre se tenía que rescatar, o sea, intercambiar. Lo vemos en el Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Bien por un animal o por unas monedas. Esto es así porque en Israel nunca estuvo permitido el sacrificio de niños. María y José acuden al templo de Jerusalén desde Nazaret con Jesús para presentarlo a Dios y para rescatarlo. Así que fíjense, son 2 cosas que están ocurriendo. Lo primero es la purificación de la Virgen. Ofrece la ofrenda y ofrece el otro par de tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda y otro como sacrificio por el pecado. Y también rescatan al niño Jesús, que como primogénito varón quedaba automáticamente consagrado al Señor. Obviamente, igual que María, Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba exento del precepto de la ley. María y José saben que el niño le pertenece a Dios. Y Jesús vivió consciente de que le pertenecía a su Padre Dios. Su vida fue totalmente consagrada a Dios como sacrificio hasta la consumación en la cruz. En la cruz ya no será rescatado de la muerte, sino que con su muerte rescatará a todos los seres humanos del poder del pecado y de la muerte. Hablemos ahora un poquito de los personajes que nos aparecen en este cuadro.
En primer lugar, de Simeón. Simeón era, como dice el versículo 25, un hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Justo significa cumplidor de la voluntad de Dios. Impulsado por el Espíritu fue al templo, dice el versículo 27. Notemos el triple ver de Simeón que nos presenta el texto. Ver la muerte, ver al Mesías, versículo 26, ver al Salvador, versículo 30. El número 3 significa totalidad. Al ver al niño Jesús, ya lo ha visto todo y por tanto, como dice el versículo 29, puede irse en paz. Simeón se describe a sí mismo como siervo del Señor, versículo 29, y caracteriza al niño con títulos tomados del segundo Isaías, es decir, del segundo libro dentro del libro del profeta Isaías, que son los capítulos 40 al 55. Estos títulos son Tu Salvador, en el versículo 30, que está tomado de Isaías 43:3 y 49:26. El segundo título es Luz para alumbrar a las naciones, que aparece en el versículo 32 de nuestro texto y está tomado de Isaías capítulo 42, versículo 6 y capítulo 49, versículo 6. Y finalmente lo llama Gloria de tu pueblo Israel, en el versículo 32. Un título tomado de Isaías capítulo 46, versículo 13. Estos son los tres títulos: Tu Salvador, Luz para alumbrar las naciones y Gloria de tu pueblo Israel. Los tres títulos con los que Simeón se refiere al niño Jesús. En la profecía de Simeón, el niño Jesús, presentado por María y José a Dios en el templo, aparece como lo que en realidad es: el Salvador de las naciones, que Dios suscita de entre su pueblo Israel, y que, por medio de Simeón, que toma al niño en brazos, es presentado por Dios ante todos los pueblos. Esto lo encontramos en los versículos 30 al 32 de la lectura. Las palabras proféticas de Simeón a María, que vienen a continuación en los versículos 34 y 35, podemos decir de ellas que, primero que nada, dice Simeón que Jesús será causa de que muchos caigan y se levanten. Versículo 34. La palabra griega que el texto litúrgico traduce por caigan significa también arruinen. Y la palabra que traduce por levanten significa también resuciten. O sea, la opción a favor o en contra de Jesús es totalizante. O se arruina o resucita, o se pierde todo, o se obtiene todo con la resurrección. En segundo lugar, dice Simeón que Jesús será signo de contradicción, también en el versículo 34, como lo indicará él mismo. El mismo Jesús nos va a decir un poco más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 51 y 52, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No. Les digo, sino división, pues desde ahora habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Así que ya Simeón está adelantando lo que luego el mismo Jesús va a indicar. En tercer lugar, dice Simeón que María va a ser asociada estrechamente a los sufrimientos que conllevará para su hijo el ser signo de contradicción. Y esto para María supondrá que una espada le traspasará el alma. Versículo 35. No hay resurrección sin cruz. Esto es siempre así para todo creyente. Lo fue para Jesús y es para todo creyente, para María y para la iglesia, de la que María es figura. Hablemos entonces del segundo personaje, que es la profetisa Ana. La profetisa Ana, como Simeón, acude también al templo. Reconoce en el niño al Redentor y alaba a Dios por ello. Ana
ha vivido un matrimonio perfecto. Dice el texto, 7 años casada. Y 7 es el número de lo perfecto, simboliza lo perfecto. Versículo 36. Y después de ese matrimonio perfecto, ha vivido el resto de su vida hasta este momento en que llevan María y José al niño al templo. Ha vivido 84 años en el templo. 84 es 12 por 7. O sea, 12 significa elección y 7 perfección. Así que nos está diciendo que ha vivido desde el matrimonio en una entrega perfecta porque Dios la ha elegido sirviéndole por medio de ayunos y oraciones, como señala el versículo 37. La palabra que el texto traduce por la liberación, en el versículo 38 de Jerusalén, en griego dice la redención. Es más o menos lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, porque redimir es liberar, pero pagando un rescate. Y ya sabemos que Jesús no solo libera, sino que redime, porque el rescate que Él paga es precisamente su entrega de todo lo que el Padre le había dado, toda su humanidad y su divinidad que nos entrega para que participemos de ella. Su persona completa es el rescate que Él paga para liberarnos del pecado. En el versículo 39 nos dice el texto que cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, María y José volvieron a su hogar de Nazaret en Galilea. O sea, la Sagrada Familia cumple, como ya hemos visto, todo lo que prescribe la ley, que para el judío es la expresión de la voluntad de Dios. Así que aunque obviamente a Jesús no había que rescatarlo, ni a María que purificarla, ellos cumplen y llevan a cabo todo exactamente como lo indica la ley, porque obviamente siendo judíos, para ellos la ley es expresión de la voluntad de Dios y ellos son fieles a Dios en todo. Finalmente, en el versículo 40, el texto termina con la siguiente oración. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Notemos que como parte de su anonadamiento, Jesús, como hombre, aceptó conocer progresivamente la orientación de su vida y descubrir la voluntad de su Padre por medio de la educación y de las relaciones interpersonales que le ofreció su entorno familiar en Nazaret, una aldea de casas pobres, donde unas pocas familias vivían de la agricultura y la ganadería, y en la que habría también algún artesano, como era José, el carpintero, su padre. O sea, que Jesús aceptó conocer, según los juicios habituales de una inteligencia en desarrollo. Quiso ser fiel a su condición humana en todo. Quiso vivir su fidelidad al Padre por medio de la fidelidad a la fragilidad y a las limitaciones de la condición humana. Signo de su amor infinito por cada uno de nosotros. O sea que siendo Dios, no dijo, bueno, yo como soy Dios no necesito ni crecer, ni conocer más, ni nada, sino que iba creciendo y robusteciéndose. O sea que Él iba poquito a poco, formándose, conociendo, averiguando y dejándose formar por ese entorno familiar, obviamente, la Sagrada Familia, pero dejándose formar, de modo que sus juicios humanos fueron los de una persona normal, obviamente sin pecado, pero como los de cualquier otro hombre que poquito a poco, según va conociendo, va formando su juicio y va conociendo las cosas. Así que fue fiel a esa limitación que impone la condición humana, que no es un defecto, es parte de la condición humana. Él no tuvo defecto, no tuvo pecado, simplemente se sometió a los procesos graduales que tiene todo desarrollo de naturaleza humana por el que hemos pasado todos los seres humanos. San Beda explica este texto de la siguiente manera, y cito:
Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto niño, es decir, revestido de la fragilidad de la naturaleza humana, debía crecer y robustecerse. Pero, en cuanto Verbo eterno de Dios, no necesitaba fortalecerse ni crecer, de donde muy bien se le describe lleno de sabiduría y de gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.